I want to turn back to Ephesians chapter 2. Y vamos a regresar a Efesios 2. Verso 7. We're starting off in the middle of a sentence Vamos a empezar a la mitad de una oración, because that's the way the Apostle Paul writes. porque así escribe Pablo con oraciones muy largas. But let's get the thought of verse 7. Pero vamos a ver el versículo 7. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace and his kindness toward us through Christ Jesus. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. There it is again, the riches of his grace. Nuevamente, las riquezas de su gracia. Ephesians, never mind the riches of this world. Efesios, no se preocupen por las riquezas de este mundo. Never mind the riches of Ephesus, No se preocupen por las riquezas de Éfeso, where moth and rust will corrupt anyway, donde la polilla y el orín corroen, and thieves break through and steal. y entran los ladrones y se roban todo. Let's focus on the exceeding riches of his grace. Enfoquémonos en las riquezas de su gracia, abundantes riquezas en su gracia. A couple of years ago, Pastor Norman Holmes from the Philippines came to our church. Hace como 2 años el pastor Norman Holmes de las Filipinas vino a nuestra iglesia And he presented verse 7 in a way I'd never seen it before. y nos presentó el versículo 7 en una forma que yo nunca lo había considerado antes. He said that the Lord is going to show us for the exceeding, or for the continuous ages to come. Él dijo que el Señor nos iba a mostrar durante toda la eternidad, constantemente. Now there won't be time like there is now, Ahora, en ese momento ya no va a haber tiempo como ahora. but if we can envision maybe 1,000,000 years of seeing the exceeding riches of his grace, Pero si podemos imaginar en 1,000,000 de años de estar viendo las abundantes riquezas de su gracia. well, that's just one age, and then he'll throw in another age for another 1,000,000 years. Bueno, esa va a ser solo una era y después van a venir otro 1,000,000 de años que va a ser la siguiente era que vamos a seguir viendo las abundantes riquezas de su We gracia. serve an infinite God, Porque servimos a un Dios infinito. and for all of eternity we will never be able to comprehend the exceeding riches of his grace. Y durante toda la eternidad no vamos a poder comprender las abundantes riquezas de su gracia. We have a fellow back in our church in Ulysses, Pennsylvania, En Ulises, Pensilvania, en nuestra iglesia tenemos un hermano who refer to the seraphim in Isaiah chapter 6 that are crying, "Holy, holy, holy." que se refirió a los serafines, a los querubines que están en Isaías 6, que están diciendo constantemente santo, santo, santo. Now that is not vain repetition. Ahora, esa repetición no es una repetición vana, We are told not to pray in vain repetition. porque se nos dice que no debemos hacer oraciones de repetición vana, But the seraphim and all the heavenly hosts, sino que los serafines y todo el ejército celestial, when they cry out, "Holy, holy, holy is the Lord," cuando ellos claman santo, santo, santo es el Señor, then the Lord reveals to them afresh his holiness in an even a greater fashion. entonces el Señor les revela de una manera nueva su santidad en una forma diferente. And with fresh revelation they cry out, "Holy, holy, holy is the Lord." Y cuando reciben esa nueva revelación, entonces ellos vuelven a decir santo, santo, santo es el Señor. And then he does it again and again and again. Y el Señor lo hace una y otra vez. And they never get bored, Y nunca se aburren, because they constantly see his holiness in a newer fashion, in a new way. porque constantemente están viendo su santidad en una forma nueva, en una forma distinta. And that's going to be the way it is with us. We'll never exhaust the riches of his grace. Y así va a ser con nosotros. Nunca vamos a llegar a comprender las abundantes riquezas de su gracia. We will never get bored. Every one will be a fresh revelation. Nunca nos vamos a aburrir porque constantemente la revelación va a ser nueva For the endless ages to come. por toda la eternidad que nunca va a terminar. Remember, the natural mind cannot understand the things of God. Recuerden que nuestra mente natural no puede entender las cosas de Dios.
We think that we understand and measure the love of God. Nosotros creemos que en cierta medida entendemos el amor de Dios, We haven't even scratched the surface. pero la verdad, ni siquiera hemos visto la superficie. God has so much for us to learn in eternity, Dios tiene tanto para que nosotros aprendamos durante la eternidad. and He'll continue to unfold the riches of His goodness and His grace toward us. Y Él continuamente va a mostrarnos las abundantes riquezas de su gloria y de su gracia. Okay, we've come to verse 8. Bueno, ya llegamos al versículo 8 de For Efesios by 2. grace are ye saved through faith, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. and that not of yourselves, it is a gift from God. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. And it's not of works, lest any man should boast. No por obras, para que nadie se gloríe. It is a gift from God that we cannot earn, Es un regalo de Dios, nosotros no nos lo podemos ganar, but still we must respond and we must participate in this pero aún así debemos responder y participar, by an exercise of the faith that He has put within us. ejercitando nuestra fe, la cual Él ya puso dentro de nosotros. Do we understand that faith itself is a gift from God? ¿Entendemos que la fe es un don de Dios? Let's look in Romans chapter 12 and verse 3. Vamos a Romanos 12:3. For I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God has dealt to every man the measure of grace. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. And the Greek word there Y la palabra griega aquí is metron, es metrón, where we get the word meter. de donde obtenemos la palabra metro. It's a measure of grace. Es una medida de gracia. And He gives every man a measure of grace Y Él a cada hombre le da una medida de gracia and a measure of faith. y una medida de fe. Romans chapter 10 and verse 17 Romanos 10:17 tells us that faith comes by hearing, and hearing by word from God. nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Faith comes to us by hearing what He has to say. La fe viene a nosotros cuando escuchamos lo que Él nos dice. He speaks something into our lives and we believe it and we apprehend it. Él nos habla algo, nosotros lo creemos y lo tomamos And we receive faith for that situation. y recibimos fe para esa situación. Now, sometimes He can speak to us and we reject it and we don't receive faith for that. A veces Él nos habla y nosotros lo rechazamos, entonces no recibimos fe para eso. So He speaks Así que Él habla a specific word to us una palabra específica para nosotros. and we believe what He is saying, Nosotros creemos lo que Él dijo and that sets in motion the impartation of faith into our lives. y eso pone en movimiento la impartición de fe a nuestra vida. Faith is not manufactured inside of us. La fe no se hace dentro de nosotros, no se fabrica dentro de It nosotros. comes from Him Viene de Dios. as we respond positively to what He is saying. Cuando nosotros respondemos positivamente a lo que nos dice. Mark chapter 11 and verse 22, Marcos 11:22, Jesus says this. Jesús dice, In the King James it says, have faith in God. I don't know what it says in your version. en la versión en inglés, la King James dice, tened fe en Dios. En español también. Is that what it says? Have faith in God? It can be rendered from the original Greek this way. Y lo podríamos decir, si lo leemos en el griego original, lo podríamos leer de esta manera. Not just have faith in Him, No solo tener fe en Dios, but have the faith of God, sino tener la fe de Dios. or have God's faith. Tener la fe que es de Dios.
God has faith within inside of him. porque Dios tiene fe dentro de él. We don't think of God having faith because he's God. He doesn't need faith. Nosotros no pensamos que Dios pueda tener fe porque Él es Dios, Él no necesita la fe. But he has something inside of him and he puts it inside of us and we call it faith. Pero Él tiene algo dentro de Él y Él lo pone dentro de nosotros y a eso Él le llama fe. And Hebrews chapter 11 tells us that it is a substance Y en Hebreos 11 nos dice que es una substancia that God puts inside of us. que Dios pone dentro nuestro. And it's really not our faith, it's his faith that he puts inside of us. Y en realidad no es nuestra fe, es la fe de Él que Él pone adentro de nosotros. Look what the Apostle Paul says in Galatians 2:20. Veamos lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. I am crucified with Christ. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. And the life I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. I'm not living by my faith, but I'm living by his faith that he has put inside of me. No estoy viviendo por mi fe, sino estoy viviendo por la fe de Él, la cual Él puso adentro mío. It's something divine that he sends from himself and puts inside of us. Es algo divino que Él lo saca de Él y lo pone adentro de nosotros. Hebrews chapter 12 and verse 2 Hebreos 12:2 says he is the author, he is the maker of the faith that is put inside of us. dice que Él es el autor, Él es quien hace la fe que pone adentro de nosotros. He's the maker of it and he's the completer of it. Él es el autor y Él es el que lo consuma o el que lo completa, lo termina. 2 Peter chapter 1 and verse 1 Segunda de Pedro 1:1. starts off this way. Comienza así. Simon Peter, a servant of the apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Faith is something that comes from outside of us. We obtain it, we receive it. La fe es algo que nosotros podemos obtener y recibir, pero que está afuera y que se pone adentro. How many times have we said to someone, you just need to have more faith? ¿Cuántas veces le hemos dicho a otra persona, lo que tú necesitas es tener más fe? Faith is not something that we can pump up like a bicycle tire. La fe no es algo que podamos poner así como meterle a la llanta de una bicicleta que le vamos a bombear aire. Now, believe is something that we can do. Ahora, creer, eso sí lo podemos hacer nosotros. The word believe Porque la palabra creer is the Greek word pistuo. es la palabra griega Pistuo. pistuo. It's the number 4100. Es la palabra 4100, pisteuo en griego, pisteuo. When we believe, that is a verb. That is something that we can do. Cuando nosotros creemos es un verbo, es algo que podemos hacer nosotros. Faith is the Greek word pistis, Pero la fe es la palabra griega pistios and the number is 4102. y la palabra es 4102. Faith is a noun. La fe es un sustantivo. It is something that we either have or we don't have. Es algo que tenemos o no tenemos. When we believe, it's something we do or we don't do. Cuando creemos es algo que hacemos o no hacemos. One is a verb, one is a noun. Uno es un verbo y el otro es un sustantivo. You can tell someone, believe the gospel. Uno le puede decir a alguien, tú debes creer el evangelio. And by an act of their will, they can believe the gospel. Y por un acto de su voluntad, la persona puede creer en el evangelio. But you can't just say to someone, have more faith. Pero uno no bien puede venir y decirle a otra persona, debes tener más fe. Because faith is something that God gives us. Porque la fe es algo que Dios nos da. Now we can cry out to Him for more faith. Ahora sí podemos clamarle al Señor y pedirle We más can fe. ask Him to impart faith to us. Le podemos pedir que imparta más fe en nosotros. But don't just tell somebody to have faith. Pero no vengas y le digas a las personas, necesitas tener más fe. Tell them to believe. Dile a esta persona, cree.
That is something they can choose to do. Porque eso es algo que la persona puede escoger hacer, decidir hacer. Throughout Matthew, Mark, and Luke, Si vemos Mateo, Marcos y Lucas, over and over you see phrases like this. una y otra vez vemos frases como esta. To the centurion, Jesus said this. Al centurión Jesús le dijo, I've not seen so great a faith, no, not in all of Israel. en todo Israel yo no he visto una fe como esta. To the Syrophoenician woman, Y a la mujer sirofenicia, he said, great is your faith. él le dice, tu fe es grande. To the disciples out in the Sea of Galilee, Y a los discípulos cuando estaban en el mar de Galilea, he said, where is your faith? a ellos les preguntó, ¿y dónde está la fe de ustedes? Or how is it that you have no faith? ¿Cómo es que no tienen fe? In the Gospel of John, En el Evangelio de Juan, this might surprise some, puede ser que esto sea una sorpresa para algunos, but in the Gospel of John, the word faith never appears. pero en el Evangelio de Juan la palabra fe no aparece ni una sola vez. Now, the Gospel of John is often the gospel that is handed out at evangelistic meetings. Ahora, el Evangelio de Juan es el Evangelio que normalmente se le entrega a las personas en las reuniones de evangelismo. Let's turn to John chapter 20. Vamos a Juan 20. In John chapter 20 and verse 31, Juan 20, 31, John writes this. Juan escribe. He tells us why he wrote the gospel. Él nos dice por qué escribió el Evangelio. He says, but these things were written that ye might believe that Jesus Christ is the Son of God, and that by believing you might have eternal life through his name. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. The whole purpose for him writing that gospel is that people would believe. El propósito por el cual Juan escribió el Evangelio fue para que las personas creyeran. He was putting the responsibility on them. They must do something. They must believe the gospel. Él puso la responsabilidad en las personas. Las personas deben hacer algo, deben creer en el Evangelio. I think in the Gospel of Matthew, the word believe, pistuo, Yo creo que en el Evangelio de Marcos la palabra creer, pistuo, I think it appears about 14 times. creo que aparece como 14 veces. In Mark, I think it appears about 7 times. En Marcos 7 veces. And in Luke, I think about 11 times. Y en Lucas creo que 11 veces. In the Gospel of John, En el Evangelio de Juan, pistuo, pistuo, the word believe, la palabra creer, appears 99 times in the aparece Gospel. 99 veces. Because the reason he wrote it is that we might believe. Porque la razón por la cual él escribió este Evangelio es para que nosotros creyésemos. Okay, how many have heard the verse ¿Cuántos han escuchado el versículo that says in John 3:16, en Juan 3:16? for God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo that he gave his only begotten son, que él dio a su Hijo unigénito that whoever would pistuo para que cualquiera que pistuo would have eternal life. tuviese vida eterna. Now that word, oftentimes we think of it as just a mental acknowledgement. Ahora esa palabra normalmente pensamos que es un reconocimiento a nivel de nuestra mente. Like somebody looking out the window and say, do you believe it's going to rain today? Como que alguien ve por la ventana y dice, bueno, ¿y tú crees que va a llover hoy? Yes, I believe it is going to rain. Sí, yo creo que sí va a llover. Or do you believe tomorrow is Wednesday? ¿O crees tú que mañana es miércoles? Well, yes, of course, tomorrow's Wednesday. Pues sí, claro que mañana es miércoles. Pistuo does not mean that. Pistuo no significa esto. Sometimes you'll say, do you believe that Jesus is the Son of God? A veces uno le pregunta, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? And people will say, well, Y la enough people have told me. Y la gente dice, bueno, ya muchos me lo dijeron. Okay, I believe that Jesus is the Son of God. Va pues, yo sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Does that assure them of eternal life? Esto les asegura la vida eterna. Just because someone says, I believe that Jesus is the Son of God. Solo porque alguien dice, pues yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. The Greek word pistuo means something much, much more than that. La palabra griega pistuo significa mucho means más to- que eso. It means to be totally convinced. Significa estar completamente convencido. So much so that you put your trust in Him. Tanto así que uno pone toda su confianza en aquello que está creyendo. So much so that you commit your life to Him.
Tanto así que uno le entrega y uno hace una consagración de su vida. It's much more than, do you believe it's going to rain? Es mucho más que crees tú que va a llover. Can you believe I'm 60 years old? ¿Puedes creer que ya tengo 60 It años? means much more than that. Significa mucho más que eso. It means that you're putting your trust in Him and you're committing your all in all to Him. Significa que tú estás poniendo tu confianza y que tú estás poniendo absolutamente todo en Él. Remember, we read the passage out of 1 John chapter 2, Recuerdan que ya leímos el pasaje de 1 de Juan 2. that the things of this world will pass away, but he that does the will of God will abide forever. Que las cosas de este mundo van a pasar, pero aquel que cree en Dios va a permanecer para siempre. To receive eternal salvation, it's much more than just saying, I believe He's the Son of God. Para recibir la salvación eterna se requiere mucho más que simplemente decir, pues yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. In John chapter 1 and verse 12, En Juan 1:12, we are going to get back to Ephesians. ya vamos a regresar a Efesios, hermanos. In John chapter 1 and verse 12, En Juan 1:12 it says, to those who believe, dice, mas a todos los que creen, He gave them power to become the sons of God. les dio el poder para convertirse en hijos de Dios. He made that available to them. Él puso a su disponibilidad esto. Romans chapter 8, I believe it's verse 14, Romanos 8, yo creo que es el versículo 14. says those that are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Dice allí que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. We must respond to Him, Debemos responder a lo que Dios nos dice. not just say a prayer and say, I believe. No solo decir una oración diciendo, pues yo creo. He that does the will of God abides forever. Porque aquel que hace la palabra de Dios permanece para siempre. Ephesians chapter 2 and verse 9, Efesios 2:9. not of works, lest any man should boast. No por obras para que nadie se gloríe. When he writes to Titus in Titus chapter 3 and verse 5, Cuando él escribe a Tito en Tito 3:5, he says this, él dice, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us. nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, By the washing of regeneration por el lavamiento de la regeneración and renewing of the Holy Ghost. y por la renovación en el Espíritu Santo. It is a process. Es un proceso. Amen. Amén. In Ephesians chapter 2, starting with verse 11 En Efesios 2, comenzando en el versículo 11 and going through verse 19, hasta el 19, he is talking about how the Gentiles have become part of the people of God. él está hablando de cómo los gentiles se han vuelto parte del pueblo de Dios. This was prophesied of or spoken of back in Genesis chapter 12 Esto fue profetizado o se habló de esto en Génesis 12, at the call of Abraham. en el llamado a Abraham. Genesis chapter 12 and verse 3, Génesis 12:3. the Lord said this to Abraham, El Señor le dijo a Abraham, I will bless them that bless thee, bendeciré a los que te bendigan, and curse them that curseth thee. y a los que te maldijeren maldeciré, And in thee all the families of the earth shall be blessed. y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. After he offered Isaac upon the altar, Después de que él ofreció a Isaac en el altar, in Genesis chapter 22 en Génesis 22, and verse 18, versículo 16, God 18. acknowledged his trusting in the Lord. Dios reconoce que Abraham confió en Dios. And he says, there are certain things I'm going to do because you have not withheld your son, your only son, from me. Y le dice, hay ciertas cosas que yo te voy a mostrar porque tú no me has negado a tu hijo, a tu unigénito. And in verse 18 he says this, Y en el 18 dice, in thy seed all the nations of the earth shall be blessed because thou hast obeyed my voice. en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz.
in thy seed. Let's turn to Galatians chapter 3. Vamos a Gálatas 3, en tu simiente. Now, oftentimes we think of his seed being the nation of Israel. A menudo pensamos que su simiente es la nación de Israel. But in Galatians chapter 3 and verse 16, Pero en Gálatas 3:16, the Apostle Paul, el apóstol Pablo, receiving revelation from God, recibiendo revelación de Dios, in a sense changes the meaning. en un sentido él cambia el significado, But he does it under the direction of the Holy Spirit. pero lo hace bajo la dirección del Espíritu Santo. He says, now to Abraham and his seed were the promises made. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. He saith not to seeds as many, but one, and to thy seed, which is Christ. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. In verse 26, Versículo 26. for ye are all children of God by faith in Christ Jesus. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. In verse 29, Versículo 29. if ye be Christ, then ye are Abraham's seed and heirs according to the Y promise. si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Now there the word seed became plural again. Ahora allí la palabra simiente se volvió plural nuevamente. We are all the seed of Abraham by faith in Christ Jesus. Todos somos simiente de Abraham por la fe en Cristo Jesús. But in verse 16, Pero en el versículo 16, again, Paul sees revelation in the Old Testament. Pablo nuevamente ve la revelación del Antiguo Testamento. And he said God was really talking about one particular seed. Y dice, Dios en realidad estaba hablando de una simiente en particular. We are not saved because Abraham had Isaac and Isaac had Jacob and Jacob had 12 sons. No somos salvos porque Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob 12 hijos. And those 12 sons had 12 tribes. Y esos 12 hijos tuvieron 12 tribus. We're not even saved because they were delivered out of Egypt and went into the promised land. No somos salvos porque ellos fueron sacados y libertados de Egipto y llevados a la tierra prometida. We're saved because of one particular seed. Somos salvos por una simiente en particular. One who is called the son of Abraham, Uno que es llamado el hijo de Abraham, who flowed down through the tribe of Judah quien vino de la tribu de Judá and was born of a virgin y nació de una virgen and shed his blood on Calvary for us. y derramó su sangre en el Calvario por nosotros. Gentiles and Jews alike must receive that salvation. Los gentiles y los judíos tienen ambos que recibir esa salvación. Let's turn to Romans chapter 1. Vamos a Romanos 1. The Apostle Paul, writing to the Romans, says this. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, dice, Verse 16. versículo 16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. así que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, To everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Gentile. para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Remember, every time he went into a city, Recuerden, cada vez que él llegaba a una ciudad, if there was a synagogue there, si en la ciudad había una sinagoga, he went to the synagogue first. él iba primero a la sinagoga. He says it must be presented to the Jew first and then to the Gentile. Él dice que en primer lugar se debe presentar a los judíos y luego a los gentiles. In Acts chapter 13, En Hechos 13, on the first missionary journey, en su primer viaje misionero, Paul and Barnabas went into Antioch, Pablo y Bernabé fueron a Antioquía and at first they were very interested in hearing what he had to say. y al principio ellos estaban muy interesados por lo que ellos, Pablo y Bernabé les iban a decir. But when the Gentile proselytes that attended the synagogue Pero cuando los prosélitos gentiles que llegaban a la sinagoga went out and told all the other Gentiles of the city, les dijeron a todos los demás gentiles que había en la and ciudad, all the Gentiles came into the synagogue, y entonces todos los gentiles vinieron a la sinagoga, then it says the Jews were filled with envy. dice allí que los judíos se llenaron de envidia.
And that which they tended to accept, now they were rejecting Y aquello que ellos tuvieron la tendencia de aceptar, ahora lo estaban rechazando, because of envy in their hearts. porque había envidia en su corazón. And they basically set a pattern. Y básicamente ellos pusieron un patrón. That happened in Thessalonica. Eso sucedió en Tesalónica. When he went to Berea, Cuando fue a Berea, the Jews from Thessalonica came and harassed him there. los judíos de Tesalónica vinieron y estuvieron amenazándolos. When he went to Corinth, he went to the synagogue. Cuando fue a Corinto, fue a la sinagoga They turned him out. y allí lo sacaron. And he says, "Lo, I go to the Gentiles." Y entonces él dice, bueno, ahora solo voy a los But the gentiles. salvation was given to both the Jews and the Gentiles. Pero la salvación fue dada a ambos, a los gentiles y a los judíos. In verse 12 of Ephesians chapter 2, En Efesios 2, verso 12, it says that at the time when we were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without Christ in the world. en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. That is the picture of someone that does not have Christ. He aquí la imagen de alguien que no tiene a Cristo. They have absolutely no hope. No tienen esperanza. What a sad situation to be in this world with no hope. Qué situación tan triste estar en este mundo sin esperanza. Jeremiah chapter 18 and verse 12, En Jeremías 18:12 it tells of the implication of not having hope in your life. dice, habla de las implicaciones de no tener esperanza en nuestro corazón. And they said, "There is no hope, but we will walk after our own devices, and we will every one of us do the imagination of his evil heart." Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. See, when people don't have Christ, Saben, cuando la gente no tiene a Cristo, and they don't have evil, or they don't have Christ, they don't have hope. cuando no tienen a Cristo, no tienen esperanza. Then they are prone to follow their own hearts. Entonces están predispuestos a seguir su propio corazón. Pastor Karen was over in Indonesia, I believe it was, Creo que el pastor Karam creo que fue en Indonesia. and he was invited to come and speak to a bunch of youth. Lo invitaron a que le hablara a un grupo de jóvenes. It was in a university city, and there were many university students, Era en una universidad donde habían muchos estudiantes. and there were several hundred university students that came to hear him. Varios cientos de universitarios llegaron a escucharlo. And one of them, he noticed, had a T-shirt on, Y uno de estos jóvenes tenía una t-shirt and on the T-shirt it said, "Follow your heart." y en su t-shirt decía, sigue a Cristo. How many know Jeremiah chapter Perdón, 17 hermanos. and verse 9? Excuse me, follow your heart. Follow your heart. Perdón, en la t-shirt, en la playera decía, sigue tu corazón. How many know what Jeremiah chapter 17 verse 9 says? ¿Y cuántos saben qué es lo que dice Jeremías 17:9? That the heart is deceitful above all things. Que el corazón es engañoso It's desperately wicked. y malvado. We have a girl in our church En nuestra iglesia tenemos una jovencita. who said she wants to make a shirt. Ella dijo que ella iba a mandar a hacer una playera. And on the front it would say, "Do not follow your heart." Y en el frente iba a decir, no sigas tu corazón. And on the back she would have printed Jeremiah chapter 17 verse 9. Y en la parte de atrás le iba a poner Jeremías 17:9. But people tend to follow their heart when they have no hope. Pero las personas cuando no tienen esperanza, la tendencia es seguir su propio corazón. We come to verse 14, Llegamos al versículo 14. and we're all familiar with this verse, I'm sure. Este ya todos lo conocemos, estoy seguro. For he is our peace, who hath broken, or he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of the commandments contained in the ordinances, for to make in himself of twain one new man, making peace. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos
uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. In verse 16, that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. En la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. The Greek word in verse 14 La palabra griega del versículo 14 for peace para paz has the idea of joining something together. tiene la idea de juntar algo. It has the same idea as the word unity. Es la misma idea de la palabra unidad. He has made peace by joining the Jews and the Gentiles Él ha together. hecho la paz uniendo, juntando a los gentiles y a los judíos. He has broken down that wall of partition between the Jews and the Gentiles. Él ha derribado la pared intermedia de separación entre los gentiles y los judíos. Time for another quiz. Otro examencito. When the Apostle Paul is writing to the Ephesians, Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, where is he? ¿dónde estaba? Corinth. Raise your Rome. hand. Levante la You might want to mano. look on your sheet. Where is he when he's writing Búsquelo en Ephesians? su cronología. ¿Dónde estaba él cuando escribió Efesios? Rome. He's in Rome, Está en Roma, staying in a 5-star hotel. en un hotel de 5 estrellas. In prison. He's in prison in Rome. Está prisionero en Roma. We have 4 prison epistles. Tenemos 4 cartas que se escribieron en la prisión. Ephesians Efesios, and Philippians Filipenses, and Colossians Colosenses and Philemon. y Filemón. And they are all written during his first imprisonment in Rome. Y todas estas fueron escritas durante su primer encarcelamiento en Roma. Soon after he's released from prison, Y inmediatamente después de haber sido liberado, we feel that he wrote the book of Hebrews. creemos que escribió el libro a los hebreos. And there's verses in Hebrews that would indicate that. Hay versículos en hebreos que lo indican. Then he also travels for a short time. Luego viajó por un periodo corto de tiempo. He writes his first epistle to Timothy, and he also writes to Titus. Le escribe la primera carta a Timoteo y también le escribe a Tito. Then he is imprisoned one more time where he writes 2 Timothy right before he is martyred. Y luego lo vuelven a encarcelar una segunda vez, donde escribe segunda de Timoteo justo antes de ser martirizado. I'm going to ask a question, Voy a hacer una pregunta, and it's something that we have not talked about yet. y todavía no hemos hablado de esto. Specifically, Específicamente, why is Paul sitting in prison when he writes Ephesians? ¿por qué está Pablo encarcelado cuando le escribió a los Efesios? What was the offense that he was arrested for? ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que él hizo para que lo metieran a la cárcel? Acts chapter 21. Hechos 21. Would it surprise you if I would tell you that he's in prison because of an Ephesian? ¿Les sorprendería que yo les dijera que él está en la cárcel a causa de un efesio? And so when he's sitting in prison approximately 4 years later, Y cuando él está allí prisionero, más o menos 4 años después, and he's writing to the Ephesians, y les está escribiendo a los efesios, they are well aware that he is there because of one of them. ellos están muy conscientes que Pablo está preso a causa de uno de ellos. Ephesians chapter 2 verse 14 and following Efesios 2, 14 en adelante is in the epistle to Ephesians for a reason. está en la epístola a los Efesios por una razón. It's not in Philippians, it's not in Colossians. No está ni en Filipenses ni en Colosenses. It's not even in Corinthians, though we've spent half our time in Ni Corinthians. siquiera está en Corintios, aunque hemos pasado la mitad de la clase en Corintios. It's in Ephesians for a particular reason. Está en Efesios por una razón en particular. He is in prison because of an Ephesian. Él está en la cárcel a causa de un efesio. Acts chapter 21. Hechos 21. Last night we spent
time looking at Acts chapter 20 when he's on his way back to Jerusalem. Anoche estuvimos en Hechos 20 cuando él iba de regreso a Jerusalén And he stopped at Miletus and he met those Ephesian elders. y hizo una parada en Mileto y se reunió con los ancianos. He says, I can't spend much time here. I'm on my way to Jerusalem. Y les dice, no puedo pasar mucho tiempo aquí porque voy de camino a Jerusalén. I must be in Jerusalem by the time of the Feast of Pentecost. Debo estar en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. In Acts chapter 21, he arrives in Jerusalem. Y en Hechos 21, él llega a Jerusalén. Remember the beginning of Acts chapter 21, he meets Agabus who ties that garment around his legs and around his arms. Recuerdan que en Hechos 21 se encuentra con el profeta Agabo que le amarra con un pedazo de su túnica las manos y los pies. And then he goes into Jerusalem and he spends time there during the feast. Y entonces luego se va a Jerusalén a pasar un tiempo durante la fiesta de Pentecostés. He spends time in the city, he goes into the temple. Pasa tiempo en la ciudad, luego se va al templo. Let's read Acts chapter 21, starting with verse 28. Leamos Hechos 21 comenzando en el versículo 28. There's a mob generating. Allí se está creando una multitud alborotada. And it says they're crying out, "Men of Israel, help. Y dice que están dando voces, varones israelitas, ayudad. This is the man," speaking of Paul, Este es el hombre, están hablando de Pablo aquí, "that teaches all men everywhere against the people," in other words, against the Jews. que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, en otras palabras, contra los judíos. On the contrary, Al contrario, he said in Romans chapter 1, verse 16, en Romanos 1:16 Pablo dijo he preached to the Jews first, que él predicaba primeramente a los judíos, but they rejected him. pero ellos lo rechazaron. In Acts chapter 13, it says they judged themselves unworthy of eternal life. En Hechos 13 dice que ellos se consideraron indignos de la vida eterna. But here is the accusation. Pero aquí vemos la acusación. He teaches all men everywhere against the people, against the law, and against this place, the temple. Por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. And further, he has brought Greeks or Gentiles into the temple. Y además de esto, ha metido a griegos, o sea, gentiles, en el templo. And he has polluted this holy place. Y ha profanado este santo lugar. For they had seen before with him in the city Trophimus, an Ephesian, Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, el Éfeso, whom they supposed that he had brought into the temple. a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. And all the city was moved, and the people ran together, and they took Paul and drew him out of the temple. Forthwith the doors were shut. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. And as they went about to kill him, tidings came unto the chief captain of the band that all Jerusalem was in an uproar. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Who immediately took soldiers and centurions and ran down to them. And when they saw the chief captain and the soldiers, they left beating Paul. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. I wish I had a picture of the temple at this time. Quisiera poder tener una imagen del templo. The temple was very large. El templo era muy grande. I believe I read somewhere that the temple encompassed about 30 acres, and I don't know how much that is. Tengo entendido, en alguna parte leí que el área total del templo era de 30 acres. No sé en realidad cuánto very es. large, and there was a wall around it. Era muy, muy grande y había una pared alrededor. And then inside that wall, Y dentro de esa pared there was a large courtyard. había un atrio grande, un And patio. that was called the courtyard, the court of the Gentiles. Y a ese lugar se le llamaba el atrio de los gentiles. So Gentiles who believed in the God of Israel, Así que los gentiles que creían en el Dios de Israel they had become proselytes and they were worshiping the God of Israel. se habían convertido en prosélitos y estaban adorando al Dios de Israel.
They could come into that temple, Ellos sí podían entrar a ese templo, into the court of the Gentiles, al atrio de los gentiles. and there they could worship. Allí podían adorar. It was there that Jesus cast out the money changers. Allí fue donde Jesús echó a todos los cambistas. It was in this large court of the Gentiles that the money changers, Allí estaban estos cambistas en este atrio grande, el atrio de los gentiles. they set up tables. Allí pusieron, And when habían pe- puesto mesas, When people came in without an animal to sacrifice, they could buy an animal there. y cuando las personas llegaban a adorar pero no llevaban animal para el sacrificio, podían comprar el animal ahí. But first they had to exchange their currency for temple money. Pero primero debían cambiar su moneda en moneda que era solamente del templo. And that particular money could only be used in the temple. Y ese dinero en particular solo se podía usar en el templo. They could not use the money out on the street to buy animals in the temple for sacrifice. Ese dinero no se le podía usar para comprar animales para el sacrificio afuera en las calles. And so the Jewish hierarchy Así que la jerarquía judía set up a system puso un sistema where they would make a profit by changing the money. para que pudieran tener ganancias cuando la gente venía y tenía que cambiar su dinero. And Jesus turned over the tables. Así que Jesús vino y les volteó a todas las mesas. And he said, this is supposed to be a house of prayer. Y él les dice, esta debe ser casa de oración. And you've turned it into a place to make profit. Y ustedes lo han convertido en un lugar donde se hacen ganancias. So in the court of the Gentiles, that's where they did these things. Era en el atrio de los gentiles donde se hacían estas cosas. And that was a large courtyard. Era un atrio bastante grande. And then inside of that, there was a smaller courtyard. Y dentro había un atrio o un patio más pequeño. And there was a wall around that. Y había una pared alrededor de este otro. And inside that wall, Y dentro de esa pared, going through a particular gate pasando por una puerta específica called the Gate Beautiful. llamada la puerta de la hermosa. You remember when Peter and John went to pray? ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan fueron a orar? And they met a man at the Gate Beautiful who was laying there lame. Y se encontraron con este hombre que estaba allí en la puerta de la hermosa, que él era cojo. He was laying there by the inner gate. Él estaba allí adentro, donde estaba la puerta de la hermosa. So there was this large courtyard, Estaba este patio grande, the court of the Gentiles. el patio o el atrio de los gentiles. Then you could go through, there were certain gates that you could go through and get into another courtyard. Y entonces si uno pasaba por algunas puertas, entraba a este otro atrio. And that was the court of the women. Este era el atrio de las mujeres. And only Jews could go in there. Solo judíos podían entrar allí. The women had to stop at that courtyard. Las mujeres se debían quedar en ese atrio, no podían avanzar. Then inside that there was another wall Y dentro de ese había otra pared. that only the Israelite men could go in. Y allí solo podían entrar los hombres israelitas. And inside that was another wall where only the priests could enter. Y allá adentro había otra pared. Y allí solo podían entrar los sacerdotes. Now between the court of the Gentiles Ahora, entre el atrio de los gentiles and the court of the women, y el atrio de las mujeres, where only Jewish men and women could go, donde solo podían entrar hombres y mujeres judíos, there were gates to go in there. habían puertas para poder entrar. And by the gates there were signs up on the wall. Y junto a las puertas en la pared habían carteles. And the signs were very big and they were very bold. Eran grandes y se podían leer muy bien. And they threatened the death penalty for any Gentile that would proceed in further. Y allí amenazaban con la muerte a cualquier gentil que se atreviera a pasar por esas puertas. Gentiles were not allowed to go into the court of the women. Los gentiles no podían pasar al atrio de las mujeres. And the Jewish women were not allowed to go into the court of the Israelite Y men. las mujeres judías no podían entrar al atrio de los hombres judíos. And the Israelite men were not allowed to go into the center where the priests were. Y los judíos no podían entrar al centro del templo donde estaban los sacerdotes. But there was a wall of partition between the court of the Gentiles and the court of the women. Pero había una pared que separaba el atrio de los gentiles del atrio de las mujeres. And a proselyte Jew or a proselyte Gentile could come and worship in the court of the Gentiles. Y el gentil prosélito podía entrar y adorar en el atrio de los gentiles, But he could proceed no further. pero no podía pasar más allá.
except that he would be worthy of the death penalty. a menos que estuviera dispuesto a que lo condenaran a muerte. So here is the Apostle Paul in Jerusalem, Entonces, el apóstol Pablo está en Jerusalén. and different people see him in the city Muchas personas lo ven en la ciudad with an Ephesian, con uno de Éfeso, a Greek known by the name of Trophimus. un griego que tenía el nombre de Trófimo. And people saw him walking around the city with the Greek. Y la gente vio a Pablo caminando con este griego por la ciudad. And some people started a rumor that he had taken Trophimus beyond that wall. Y hubo quienes comenzaron un rumor que decía que Pablo había llevado a Trófimo del otro lado de esta pared. Apparently they couldn't find Trophimus, but they got Paul. Aparentemente no lograron encontrar a Trófimo, pero sí encontraron a Pablo. They accused him of polluting the holy place Y lo acusaron de contaminar el lugar santo, by taking Gentile through that gate. porque había llevado a un gentil del otro lado de la puerta. And so they are going to kill Paul. Y entonces al que van a matar es a Pablo. Do you remember yesterday we talked about him having a word from the Lord that he was going to be delivered from the Gentiles? Recuerdan que ayer hablamos que él había recibido una palabra de Dios. Dios ya le había dicho que él lo iba a libertar de los gentiles. Do you remember in that prophecy it also said he was going to be delivered from the people? Y recuerdan que en esa palabra profética también el Señor le dijo que lo iba a liberar del pueblo, o sea, de los israelitas. And here God used the Gentile Roman soldiers to save him from the Jewish people. Y aquí el Señor usó a los romanos gentiles para salvarlo de manos de los judíos. He spent 2 years in a jail at Caesarea, Él pasó 2 años en una cárcel en Cesarea, which was just a little bit southwest of Jerusalem along the coast of the Mediterranean. que estaba al suroeste de Jerusalén, en la costa del Mediterráneo. He appeared before Felix and Festus. Él tuvo que comparecer ante Félix y ante Felix and Festus. y Festo. And then he finally appealed to Caesar. Y finalmente él tuvo que comparecer frente al César. And he could do that because he was a Roman citizen. Do you remember that? Y solo pudo presentarse con el César porque él era un ciudadano romano, ¿recuerdan? So eventually he gets loaded on a boat and he gets shipped to Rome. Así que eventualmente lo suben a un barco y lo mandan a Roma. And he is going to appeal before Caesar. Y él va a apelar delante de César. So while he's sitting there in Rome waiting for his hearing, Así que mientras él está ahí en Roma esperando su audiencia, I think he senses the burden upon the Ephesian church. yo creo que él sintió la carga que tenía la iglesia en Éfeso. He is there because he was accused of taking Trophimus, an Ephesian, beyond that wall. Él está allí en la cárcel porque lo acusaron de haber tratado de haber metido al atrio de los judíos a un Éfeso, a Trófimo. Now when he wrote the book to the Ephesians, Ahora, cuando él escribe a los Efesios, it was about 62 AD. era el año 62 más o menos, He was martyred about 68 AD. y él fue martirizado más o menos en el año 68. And secular history tells us that it was in 70 AD that the Emperor Titus came in and destroyed the temple. Y la historia nos dice que fue en el año 70 que el emperador Tito dio la orden de destruir el templo en Jerusalén. So in 62 AD, when Paul is writing to the Ephesians, Así que en el año 62, cuando Pablo le está escribiendo a los Efesios, the temple is still standing. el templo todavía está de pie, All the courtyards are still standing. todos los atrios están allí en su lugar All the walls in between. y todas las paredes intermedias, But the Apostle Paul is saying something in the Spirit. pero el apóstol Pablo está diciendo algo en el espíritu. And you know his heart toward his disciples. Y ustedes ya conocen cómo es el corazón de Pablo hacia sus discípulos. And he wants to comfort the church at Ephesus. Él quiere consolar esta iglesia en Éfeso. And so he says, he is our peace. Y entonces él les dice a los efesios, Él es nuestra paz. And in the Spirit, he has broken down that wall of partition that separates the Jews from the Gentiles. Y en el espíritu él ha derribado esa pared que separa a los gentiles de los judíos. What God is doing in the Spirit through the church is to join the Jews and the Gentiles together. Lo que Dios está haciendo en el espíritu es tratando de juntar a los
judíos con los gentiles, a la iglesia. Yes, the physical temple is still standing, Sí, el templo espiritual, físico, todavía está de pie. but he writes to the church at Ephesus and he says that wall in the spirit is gone. Pero él escribe a la iglesia en Éfeso y les dice, esa pared en el espíritu ha sido derribada. And he, as a Jew, loves the Gentiles as much as he could. Y él, siendo judío, amaba a los gentiles tanto como podía. He loves Trophimus. Él amaba a Trófimo. Trophimus traveled with him at times. Y Trófimo viajó con él a veces. Let's turn to Acts chapter 20. Vamos a Hechos 20. Acts chapter 20, verse 3. Hechos 20, versículo 3. Remember, he went to Corinth, ¿Recuerdan que él había ido a Corinto? and it says there he abode 3 months. Y dice, después de haber estado allí 3 meses, And when the Jews laid wait for him, he was about to sail to Syria. He purposed to return through Macedonia. y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. He actually passed through Philippi. De hecho, pasó por Filipos. In verse 4, Versículo 4. and is telling the different ones that were accompanying him. Y allí dicen las personas que iban con él. And there accompanied him into Asia Sopater of Berea, and of the Thessalonians Articus, and Secundus, and Gaius. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, And of Derbe, Timothy, Gallo de Derbe y And- Timoteo, and of Asia, Tychicus and Trophimus. y de Asia, Tíquico y Trófimo. Let's turn to 2 Timothy. Ahora vamos a 2 de Timoteo. Remember, 2 Timothy was written about 6 years later, just prior to his martyrdom in 68 AD. Recuerden que 2 de Timoteo fue escrita 6 años después, justo antes de su martirio. 2 Timothy chapter 4 and verse 20. 2 de Timoteo 4:20, Starting in verse 21 or 19. comenzando en el 19. Salute Priscilla and Aquila and the household of Onesiphorus. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. In verse 20. Versículo 20. Erastus abode at Corinth, and Trophimus have I left at Miletum sick. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. So here it is years later, and Trophimus is still working with him in the ministry. Aquí está varios años después y Trófimo todavía está trabajando con él en el ministerio. I want us to see the connection of what is going on in the book of Acts, Yo quiero que veamos la conexión de lo que está pasando en el libro de Hechos, specifically his arrest in Acts chapter 21, específicamente su arresto en Hechos 21, and how it ties to Ephesians chapter 2 and verse 14 and 15 and 16. y cómo esto se conecta con Efesios 2, 14, 15 y 16. Let's go back to Ephesians chapter 2. Regresemos a Efesios 2. So remember that word peace actually means to be joined together. Así que recuerden que esta palabra paz lo que significa es ser unidos. He has made peace by joining the Jews and the Gentiles together. Él ha hecho paz por medio de la unidad, haciendo una unidad entre los gentiles y los judíos. That's how it applies historically. Esto es la aplicación histórica. How does it apply to us? Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros? He has made peace between us and God. Él ha hecho paz entre nosotros y Dios. There was enmity between the two of us Porque había enemistad entre nosotros when we were dead in trespasses and sins, cuando estábamos muertos en nuestros pecados and we were listening to the prince of this world. y estábamos escuchando al príncipe de este mundo. But he has broken down that wall of partition between us and God. Pero Él ha derribado esta pared que nos separaba a nosotros de Dios. And he has established peace between us and God. Y Él ha establecido paz entre nosotros y Dios. And because of Jesus, we have peace with the Father. Y a causa de Jesús, nosotros tenemos paz con el Padre. Amen. Amén. Verse 19, he tells about how the Gentiles and the Jews are together now. Versículo 19, Él habla cómo ahora los gentiles y los judíos están unidos. And we actually jointly make up the temple of God. Y en realidad unidos hacemos el templo de Dios. In verse 20,
Versículo 20. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. In whom all the building is fitly framed together, a temple for God through the Spirit. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. In verse 22, Versículo 22. in whom ye are also builded together for a habitation of God through the Spirit. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. God dwells in us individually. Dios habita en nosotros en forma individual. His Spirit comes and lives in us as individuals. Su Espíritu viene a vivir dentro de nosotros en el Espíritu. His Spirit also comes and lives in the church corporately. Y su Espíritu también viene a vivir en la iglesia en una forma corporativa. Let's turn to 1 Corinthians Vamos ahora a 1 de Corintios, in chapter 6. capítulo 6. Verse 19, Versículo 19. he's speaking to individuals, Aquí él está hablando en lo individual. and he says, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, and you have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. So in 1 Corinthians chapter 6, verses 19 and 20, Así que en 1 de Corintios 6, 19 y 20, he's talking about us individually being the temple of God. está hablando de nosotros en lo individual. Nosotros somos templos de Dios. Let's turn back to 1 Corinthians chapter 3 Ahora regresemos a 1 de Corintios 3, and verse 9. versículo 9. He's going to talk about them corporately. Ahora aquí va a hablar en forma corporativa. Like he said in Ephesians, they are jointly fit together as a building. Como dijo en Efesios, que estaban unidos para hacer el templo, el edificio. Verse 9. Versículo 9. For we are laborers together with God. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. He's not talking about individuals, he's talking about a corporate group. Aquí no está hablando de individuos, está hablando de un grupo corporativo. Ye are God's husbandry, ye are God's building. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. And so down in verse 16, he's talking about the church. Y en el versículo 16 está hablando de la iglesia. He says, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? And that is the thought at the end of Ephesians chapter 2. Y ese es el pensamiento que tenemos al final de Efesios 2.